Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be Let's see gone what with you're it. twerking with. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with You it. make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy les voy a hablar de la teología de la liberación en México, 1968-1993. Como introducción, tenemos que la teología de la liberación nació en el marco de la segunda reunión plenaria de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que fue celebrada en Medellín en el año 1968. Lo que incentivó la aparición de esto fueron circunstancias históricas, políticas, sociales, teológicas de América Latina. Los religiosos se dieron cuenta de que la Iglesia era cómplice de injusticias, agravios, despojo y pobreza que padecían millones de habitantes. Por estas razones surge la idea de redefinir el significado de la Biblia y de la Iglesia. Un sector progresista del clero determinó que el objetivo era hacer conciencia en el pueblo y la lucha contra la pobreza y a favor de la justicia. En los antecedentes tenemos que durante la primera mitad del siglo XX, la Iglesia empezó a reaccionar contra la pobreza y exclusión que vivía la mayoría de la población en países de América Latina. Las primeras manifestaciones de la Iglesia se presentaron en forma de movimientos de acción católica, principalmente compuestos por obreros y estudiantes. En gran parte de Latinoamérica accedieron al poder grupos militares, que se apropiaron la unidad de la clase terrateniente, la burguesía nacional y las clases trabajadoras, y esto dio resultado al fin del liberalismo militante, laicista, positivista y anticlerical. Esto dio pie a que la Iglesia Católica tuviera un acercamiento como medio de legitimación y la posibilidad de instaurar la teología de acción católica. Este movimiento estuvo presente en Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, Perú y Bolivia, y sus organizaciones contribuyeron a tomar conciencia sobre la pobreza y exclusión en América Latina. Germinación de la teología. Los sacerdotes que estaban en las parroquias en áreas rurales fueron los primeros en hacer énfasis sobre la complicidad de la Iglesia Católica en la preservación de la pobreza y la inequitativa distribución de la riqueza. Como ya se ha mencionado antes, había en gran parte de la población de Latinoamérica mucha precariedad. Esto motivó a que campesinos, universitarios, marxistas y trabajadores de la acción católica se comprometieran a contribuir con un cambio social. Después de la celebración del Concilio Vaticano II, el pensamiento crítico de los católicos latinoamericanos se volvió más consistente. Este concilio estableció que la tarea fundamental de la Iglesia Católica era coadyuvar en el desarrollo de los pueblos, principalmente los del tercer mundo. Tanto en la celebración del concilio como en la conferencia episcopal, el camino de sus discusiones eran temas sobre la justicia, la paz, la familia y la educación. Durante estas discusiones se utilizaba la palabra liberación como sinónimo de desarrollo genuino. Hubo varias preguntas sobre la utilidad de esta doctrina en la lucha por un mundo más justo, pues varios teólogos se dieron cuenta de que todo esto que se hablaba
no servía para solucionar los problemas. Este discurso se debía llevar a la realidad, pues no bastaba para poner fin a la pobreza e injusticia. Un sector del clero latinoamericano, especialmente brasileño, hizo radicales sus críticas hacia la acción católica. Adoptó también un enfoque positivo a la revolución, con el fin de proteger a la civilización occidental y cristiana de los ataques del comunismo. Estados Unidos, gobiernos nacionales y la Iglesia en conjunto realizaron golpes de Estado y también represión hacia movimientos sociales, incluidos la teología de la liberación. Los grupos más radicales y conservadores de la Iglesia y también de teólogos acusaron a la teología de la liberación de estar coludida con la extrema izquierda y ayudar a los guerrilleros. Esto provocó que se iniciara un intento de censura y persecución hacia esta. La teología de la liberación en México. En México, en la década de 1960, surgieron movimientos sociales de protesta, protagonizados por ferrocarrileros, médicos, obreros, estudiantes, comunistas y anticomunistas, que buscaban mitigar el control del Estado autoritario. Entre las exigencias estaban mejoras salariales, mayor acceso a la educación, liberación de presos políticos, democratización de la vida pública y respeto a la Constitución política. El gobierno mexicano, a través del ejército, aplastó estos movimientos sociales, siendo el peor el del 2 de octubre de 1968, que fue la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. A pesar del control que tenía el gobierno, estudiantes y trabajadores se organizaron para expresar su descontento y plantear sus demandas. Sin embargo, en las comunidades indígenas, las condiciones de miseria, explotación, discriminación, violencia, injusticia y desatención de las autoridades eran aún más críticas. Se consideraba que las jerarquías eclesiásticas eran cómplices de las injusticias del Estado por ignorar lo que se estaba viviendo. La Iglesia Católica comenzó a reaccionar contra la represión y la pobreza. Obispos mexicanos convocaron a un Congreso Nacional de Teología sobre Fe y Desarrollo celebrado en la Ciudad de México en noviembre de 1969. Los debates asumieron el discurso de la teología de la liberación. Las comunidades eclesiales de base. Las comunidades eclesiales de base son un modelo eclesial que surgió en el contexto renovador del concilio. El séptimo obispo, Monseñor Sergio Méndez Arceo, comenzó a organizar las primeras comunidades eclesiales, implicadas en luchas de clases para construir la Iglesia de los pobres, como un nuevo modo de ser cristiano en México, con conciencia de clase. El método de acción de las comunidades eclesiales consiste en ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar para despertar un grado de conciencia que lleve al desarrollo integral de las comunidades, en común acuerdo con la Iglesia de los pobres. Las comunidades eclesiales de base han impulsado 4 líneas estratégicas de acción. La primera es reformar la identidad y la orientación del trabajo como expresión de la Iglesia de los pobres. La segunda,
potenciar el liderazgo de la mujer y la equidad de género, promover la participación de los jóvenes, la solidaridad con los migrantes, los derechos y la cultura indígena. La tercera, impulsar la conciencia y la participación ciudadana para el fortalecimiento de la sociedad civil como medidora para la construcción del reino de Dios. Y la cuarta es generar o consolidar proyectos alternativos que favorezcan la organización popular, promuevan una mejor calidad de vida y sean dignos de una sociedad solidaria. En los años recientes, estas comunidades eclesiales han articulado sus acciones con las emprendidas por la sociedad civil en su lucha por la democracia. También han participado activamente en la defensa de los derechos humanos, especialmente desde la irrupción del movimiento zapatista en Chiapas. La teología de la liberación en Chiapas. El estado de Chiapas fue un terreno fértil para la misión evangelizadora de la teología de la liberación, debido a las condiciones de abandono por parte del gobierno y de la iglesia. El obispo Samuel Ruiz García fue parte importante para la edificación de la iglesia de los pobres en este territorio. Participó en el concilio y en la conferencia episcopal, y ahí adoptó la idea de que la iglesia debe conducir al pueblo pobre y oprimido hacia su liberación a través de métodos pacíficos y de lucha. La teología de la liberación coadyuvó a que muchos indígenas comenzaran a darse cuenta de que sus verdaderos enemigos eran el gobierno federal, el gobierno chiapaneco y los finqueros. El Estado únicamente los tenía en cuenta en su condición de reserva de votos para el partido oficial. Diversos temas se fueron desarrollando dentro de la teología de la liberación. Uno de los que más resalta es el de los derechos humanos y participación política. Se otorgó un espacio a campesinos indígenas maltratados, a refugiados guatemaltecos y en 1989 abrió el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, donde se podían denunciar los abusos contra los indígenas y la impunidad de actos criminales y violaciones. En nuestra conclusión, podemos agregar que la teología de la liberación enseñó a las comunidades a organizarse, a tomar conciencia de su dignidad humana y a luchar por condiciones de vida dignas. Muchas gracias.